iré sin ti, Señor? Si solo tú, Jesús, tienes palabras de vida. Si subiera al monte más alto. Vengan conmigo al libro del profeta Samuel. Primera de Samuel, capítulo 25. Para leer esta historia tendríamos que leer muchísimos versículos. Vamos a centrarnos en unos pocos versículos y después vamos a estar, con la ayuda del Señor, recordando esta historia hermosa y preciosa. Les ruego en el amor del Señor que se ponga de pie para que estemos leyendo. Capítulo 25, verso 32 al 35. Y leemos la palabra del Señor con la ayuda del Espíritu Santo. Y dijo David a Abigail: bendito sea Jehová, Dios de Israel, que te envió para que hoy me encontrases. Y bendito sea tu razonamiento, y bendita tú que me has estorbado hoy de ir a derramar sangre y vengarme por mi propia mano. Porque vive Jehová Dios de Israel, que me ha defendido de hacerte mal, que si no te hubieras dado prisa en venir a mi encuentro, de aquí a mañana no le hubiera quedado con vida a Nabal ni un varón. Y recibió David de su mano lo que le había traído y le dijo: sube en paz a tu casa, y mira que he oído tu voz y te he tenido respeto. Oremos. Hoy quiero hablar del poder de las actitudes. Hay un poder que se manifiesta de una manera real, y todos de una manera o de otra estamos viendo la triste realidad o la gloriosa realidad de las manifestaciones y las consecuencias de nuestras actitudes. Hay actitudes que tienen el favor de Dios, que tienen la aprobación de Dios y que tienen la bendición de Dios. Y su consecuencia, su trascendencia es clara en cuanto a la estabilidad, al gozo, a la seguridad, a la alegría que esas buenas actitudes están proveyendo para nuestra vida y el entorno de nuestra vida. El hecho de proponernos en nuestro corazón de una manera seria, de una manera consecuente, poder manifestar actitudes que agraden a nuestro Dios, actitudes que estén respaldadas por la palabra del Señor, actitudes que traigan alegría al corazón de Dios. Eso va a ser una bendición tan extraordinaria para usted, para su familia, para su ministerio, para la iglesia y para todo el entorno donde usted se mueva. Una actitud positiva, una actitud de edificación, una actitud de sabiduría en Dios trae una riqueza y trae una profundidad, enriquece las amistades, enriquece la hermandad, enriquece el compañerismo en cuanto al servicio que le rendimos al Señor como equipo, trabajamos juntos. Esas buenas actitudes es la garantía de que Dios bendiga todo lo que estamos haciendo. Por lo contrario, cuando caemos en el error o en la trampa del enemigo de estar ahí no ocupándonos ni preocupándonos de la importancia de una mala actitud,
La bendición viene a través de buenas actitudes que están de alguna manera manifestadas y reflejadas en una conducta que se dispone para agradar a Dios. Y una mala actitud es una manifestación de una rebeldía interna. Una actitud es un pensamiento que pasa a la acción. Puede ser dentro del contexto de la bendición o puede ser dentro del contexto de la maldición. Una buena actitud va a estar provocando, trayendo una manifestación de una bendición para edificación, para fortaleza, para sanidad, para riqueza espiritual. Pero una mala actitud, todo lo contrario. Una mala actitud provoca tensiones, provoca pleitos. Una mala actitud provoca separación, provoca que se levante lo peor de nosotros, se levante odio, rencores, sed de venganza y cosas tan horribles como estas. Entonces, hermanos, creo que Dios nos da la oportunidad de aprender. Jesús fue un ejemplo tan glorioso y tan hermoso en cuanto a actitudes enriquecedoras que vienen a dar una estabilidad y una firmeza a lo que es el desarrollo de una vida en un principio natural y también en una trascendencia espiritual. Tenemos que ser sabios, porque muchas veces como que no le damos importancia a las pequeñas cosas, a esas actitudes que a lo mejor no es que tengan una manifestación en una primera visión de gravedad, pero acuérdese, un poco de levadura leuda toda la masa, infla toda la masa, hace grande el problema, hace grande la situación que es mala. Dice también que las pequeñas zorras echan a perder las grandes viñas. Tenemos que ser consecuentes con esto. Una mala actitud puede estar trayendo una manifestación y una trascendencia de destrucción y de separación, de divorcio, de ruptura, de odios, de rencores y cosas horribles. Cuando usted y yo nos disponemos para que fácilmente manifestemos una mala actitud, el diablo en ese mismo momento se está frotando las manos como diciendo, me está abriendo la puerta, me está dando derechos legales para acusarlo y para endeudarlo delante de Dios. Por eso en esta mañana creo que necesitamos meditar en esto, porque cada día nos levantamos por la mañana y desarrollamos una proyección de vida y podemos estar enriqueciendo o podemos estar dañando, podemos estar trayendo cosas horribles. Cuando uno adopta la actitud de crítica, de murmuración, de chisme, de falso testimonio, cuando uno fácilmente se deja engañar y por la mentira y también uno mismo entra también fácilmente a hacer mentiras, es horrible. Es como que todo nuestro entorno, toda nuestra vida se está cubriendo con una nube oscura, espesa, de tristeza, de amargura y de inseguridad y de temores y de miedos. Cuidado con esto, cuidado con caer en la trampa de las malas actitudes. Acuérdese que un poco de levadura leuda toda la masa. Una mosca muerta en el frasco del perfumista echa a perder todo el perfume. Las pequeñas zorras echan a perder las grandes viñas. Así que no seamos insensatos y pensemos que no pasa nada, es algo tan pequeño. Una mala actitud, por pequeña que sea,
puede ser el principio de un cáncer. Puede ser el principio de una epidemia. Puede ser algo que venga a destruir, a derribar, a destrozar. Así que seamos consecuentes. Hemos leído la parte de una historia y quiero que nos centremos porque vamos a ver también un poquito los resultados de las actitudes de los tres protagonistas. Aquí está Nabal, Abigail y David. Abigail era la esposa de Nabal. Nabal era un hombre rico que tenía ahí en la zona del Carmel, tenía una gran hacienda, tenía un gran ganado y tenía riquezas, tenía muchos pastores y David en ese momento prácticamente era un fugitivo. David estaba huyendo de Saúl, tenía un ejército porque la gente le buscaba y se unía y quería estar con David. No había una respuesta muy clara, pero indiscutiblemente era algo que trasciende lo humano y lo natural, porque todos los endeudados, todos los que tenían problemas, todos los que buscaban a David y se pusieron al lado y se levantó un tremendo ejército que después vemos que eran hombres extremadamente osados, extremadamente valientes y hombres que realmente tuvieron una manifestación extraordinaria en cuanto a la valentía y la osadía que tuvieron frente a las batallas y frente a las luchas. Pero en ese momento David prácticamente era un perseguido, era un fugitivo. David huyó de Saúl porque Saúl quería matarlo y David no quiso nunca enfrentar. De hecho, un poquito antes de esta lectura, Saúl estuvo en la mano de David. Él fue a descansar ahí una cueva y David le quitó una prenda en señal de que pudo quitarle la vida y no se la quitó y el mensaje es: Dios me libre de tocar al ungido de Dios, porque David estaba ahí respetando esa condición y esa situación. Pero en este momento, cuando esta historia, pues David tenía su ejército, él estaba ahí de alguna manera pues moviéndose, esperando el tiempo de Dios, esperando el momento de Dios en que todas las cosas tenían que ser trastocadas, tenían que ser transformadas, porque él ya había sido ungido como rey de jovencito por el profeta Samuel. Y ahora ya Samuel ha muerto. En el capítulo anterior Samuel ha muerto. Todo el pueblo le está llorando a Samuel y el que fue ungido como futuro rey está perseguido y está como prófugo. Y en esto que David, como tenía un corazón conforme al corazón de Dios, Nabal en el Carmel pues mandaba a sus pastores para que apacentaran las ovejas y también a sus trasquiladores para trasquilarlas, y tenía un gran comercio Nabal. ¿Y qué pasó? Que David sintió la necesidad de ayudar, no porque Nabal se lo pidiera y no porque nadie se lo pidiera, sino que estaba viendo que los pastores de Nabal estaban en peligro y ellos le dieron el respaldo, ellos le dieron la ayuda, ellos los protegieron, ellos los respetaron, nunca cogieron nada que no era suyo. El ejército fue impresionante. Hubo un trato que los mismos pastores de Nabal se lo recordaron a su señor en cuanto a el beneficio que era contar con la ayuda de David y su ejército. Pero hubo un momento en que David necesitó de la ayuda de Nabal. Envió a 10 jóvenes para recordarle el beneficio y si pudiera ser que le entregara lo que él bien podía entregarle en cuanto a provisión, a comida. Le estaba pidiendo comida para el ejército, porque este hombre era rico, tenía abundancia
David, si fuese sido otra persona con ese ejército, no pide, coge. Porque era el estilo, era la manera, como antiguamente alguien que tenía un ejército revolucionario, lo que sea, pues entraba por la fuerza y cogía las cosas por la fuerza. Todo lo contrario, David ayudó, apoyó y también defendió a los pastores de Nabal durante mucho tiempo que estuvieron ahí trabajando en la zona del Carmel. Pero ahora estos jóvenes llegan con la petición de David a Nabal. Y fíjese, hay unos versículos. Vamos a leerlo. Dice, y aquel varón se llamaba Nabal, y su mujer, es el capítulo 25, verso 3, dice, y aquel varón se llamaba Nabal, y su mujer Abigail. Era aquella mujer de buen entendimiento y de hermosa apariencia. Pero el hombre era duro y de malas obras. Y era del linaje de Caleb. Lo único bueno que tenía era que era del linaje de Caleb. De hecho, creo que David se sintió también con la libertad porque David también era del mismo linaje. Porque eran de Judá, y el linaje de Caleb era de la tribu de Judá, y David era de la tribu de Judá. Eran parientes. Y él se sintió con la libertad, pero era duro y era malo, era perverso. Tenía unas actitudes. Si lees toda la historia, cuando estés en casa, léete toda la historia y vas a conocer a este hombre un poquito mejor, a Nabal. Sus actitudes eran malas. Y fíjese que cuando estos jóvenes llegan y les hace la petición, el ruego de David para que pudiera, no le exigían nada, simplemente lo que podía darle, lo que entendía Nabal que podía dar, pues entregarlo para la ayuda de la alimentación del ejército de David. ¿Y qué dijo Nabal? ¿Quién es David? Sino un prófugo, sino un perseguido. Su actitud fue horrible. Lo menospreció delante de estos jóvenes. Y estos jóvenes llegaron a la presencia de David cuando se lo contó. Mire, una mala actitud hace que se pierda una gran oportunidad. Ahí creo que Dios a Nabal le estaba dando una gran oportunidad de tener lazos de amistad con David, que iba a ser el rey de Israel. Pero Nabal, en su condición y en la dureza de su corazón y en la manifestación de sus malas actitudes, lo que provocó fue la ira de David. Una mala actitud te hace perder la oportunidad de una gran bendición y te mete en el desarrollo, porque se levantó un espíritu de venganza en David, u otra mala actitud. Porque, hermanos, ninguno estamos exentos. Por eso que ahí vemos la importancia de las malas actitudes. Porque no solamente es lo malo que yo pueda manifestar, sino lo malo que yo voy a provocar. Porque aún en personas que tienen un buen corazón, que tienen nobleza, cuando yo lo golpeo con una mala actitud, voy a provocar también una mala actitud. Y David se levantó y dijo, vamos a ir contra ellos y no va a quedar ni uno solo de esta familia. Vemos lo que se mueve, vemos lo que se manifiesta. Nabal tuvo
oportunidad, ya que él tenía noticias de la buena conducta de David, cómo había respaldado, guardado y defendido a sus pastores cuando estaban ahí en sus tierras, en las tierras donde ellos estaban acampados. Pero él no lo tuvo en cuenta y entró en esa manifestación de esa actitud de hacer daño, descreditar. Cuidado cuando descreditamos a alguien, porque por muy bueno que sea, podemos estar provocando una ira y un espíritu de venganza puede levantarse en cualquier momento. Y de hecho es lo que pasó con David. Permítanme. Enseguida David preparó para ir a matar a todos. Es lo que le declaró a Abigail. Abigail es la esposa de Nabal. Abigail conoce muy bien su marido. Abigail conoce muy bien las actitudes. Ella las está sufriendo. Ella sabe que es un déspota. Ella sabe de que es un orgulloso. Ella sabe que es un vanidoso. Y ella también sabía la ofensa que había levantado. Y ella se dio cuenta de la trascendencia del problema. De hecho, yo creo que la sabiduría de Dios estaba con esta mujer, porque ella enseguida ordenó a sus siervos que preparasen alimentos. Ahí guisó, cocinó, llevó vino, llevó pan, llevó carne cocinada y se fue. Y le salió al encuentro a David. David ya iba y la idea era dejar sin vida a ninguno de la familia y a ningún siervo. Exterminarlos por completo. Para que nos demos cuenta, hermanos, la trascendencia y el poder de una mala actitud. No solamente lo que podemos hacer personalmente, sino lo que podemos provocar. Quiero hacer énfasis en esto. No es que vayamos a justificar las acciones de aquellos que pudiendo y teniendo buenas actitudes, a través de que son golpeados con una mala actitud, se levantan también con una mala actitud. No es justificable, pero también esto nos enseña que el que crea estar firme, mire que no caiga, que hay que alcanzar una sabiduría, porque a paz hemos sido llamados los hijos del reino. Tenemos que ser pacificadores y tenemos que usar la buena actitud para edificar, para levantar y para fortalecer, no las malas actitudes que van a provocar guerras, disensiones, pleitos, iras y contiendas. Tenemos que ser sabios, hermanos. Estamos viviendo en medio de un mundo lleno de mentiras, de engaños, de violencia, de ladrones, de sinvergüenza. Y si nosotros nos dejamos infectar y dañar por esa atmósfera y nos levantamos también con una actitud de venganza, en un momento determinado nosotros estamos siendo también usados por el mismo Satanás, porque debiendo traer paz, no la hemos traído. Debiendo apagar el fuego, no lo hemos apagado. Debiendo bajar la espada, no la hemos bajado. Así que tenemos que ser sabios. Abigail se dio cuenta del tremendo problema por la actitud de su esposo. Y yo doy gracias a Dios por aquellas ayudas idóneas que en tantas situaciones y en tantos momentos han librado a los esposos de verdaderos problemas, porque los esposos somos más bravucones, los esposos somos más lanzados, los esposos somos los que enseguida, digo en términos generales, puede ser al revés perfectamente, pero quiero que cojamos un poquito la idea.
Y ahí vemos la actitud de este hombre, lo que provocó una sed de venganza. David, que tenía un corazón conforme al corazón de Dios, se cegó con esa humillación, su razonamiento, porque hermanos, muchas veces nos dejamos guiar por nuestro razonamiento. Pensamos que estamos en lo cierto, pensamos que es lo justo, pero mire, la palabra del Señor dice en Proverbios 4:20: hijo mío, estate atento a mis palabras, no a la palabra de nadie. Inclina tu oído a mis razones, no te dejes llevar por tus propias razones, no dejes que tu razonamiento te engañe y te lleve a caer en la trampa de una sed de venganza. ¿Qué ocurrió? Esta mujer deprisa no perdió tiempo. Hermanos, por favor, si tú te das cuenta que tienes una mala actitud y que esa mala actitud se está manifestando, haciendo daño y provocando, sé sabio y trae sanidad, por favor. Y si puedes hacerlo hoy, por favor, hazlo hoy, no mañana. Mañana puede ser tarde. Mira lo que dice David: menos mal que has llegado pronto. Bendito sea Jehová que te ha traído, bendito que me ha salido al encuentro, bendito que me has estorbado, porque yo iba a tomarme venganza con mi propia mano. Ella se humilló, se postró, le rogó y sea la culpa sobre mí. Pero escúchame, por favor, escúchame. Y entonces ella hizo entrar en reflexión a David. Y ahí lo que hemos leído: te he escuchado tu voz. Y recibió la ofrenda y dijo: te he respetado. Vemos que una actitud de humillación trajo liberación y trajo vida. Por eso, mis hermanos, cuando estamos ahí manejándonos en la vida cotidiana, en el día a día, donde Dios nos está dando la oportunidad de poder enriquecer, de poder fortalecer nuestras relaciones, nuestra relación con Dios, nuestra relación con los hermanos, nuestra relación con la esposa, nuestra relación con los hijos. Cuando tenemos la oportunidad cada día, por favor, seamos sabios para que nuestras actitudes estén favoreciendo, ayudando. Jesús, en un momento determinado, cuando estaba enseñando a sus discípulos, le dijo: aprender de mí, que soy manso y humilde, no de palabra, no de boquilla, sino de corazón. Aprender de mí, porque se necesita. Acuérdese esas reacciones tan desesperadas. Pedro sacando la espada, cortando la oreja del sumo sacerdote, y él dijo: basta ya, esa no es la actitud. Y así podríamos hablar de tantas cosas, porque adoptamos una actitud como que queriendo ser jueces, queriendo ser verdugos, queriendo ser. Pero hermanos, hemos sido llamados a ser testigos, puros testigos de la gracia, el amor y la misericordia de nuestro Dios. Y nosotros tenemos que manifestar lo que Él manifestó. Tenemos que andar como Él anduvo. Tenemos que actuar como Él actuó. Y si queremos aprender una buena actitud, por favor, imitemos a Cristo. Por favor, imitemos a nuestro Señor Jesús. Y para aprender, lea la palabra, porque aquí está la lámpara para nuestro pie, la lumbrera para nuestro camino. Necesitamos enriquecer nuestras relaciones. Necesitamos fortalecernos con la verdad del Señor, no con los razonamientos personales de cada uno, no con la balanza personal de cada uno, no con las ideas personales de cada uno,
sino que lo que dice la palabra. Jesús confrontó en su tiempo y en su momento, y él dijo: oíste que fue dicho ojo por ojo, diente por diente, mas yo os digo. Y es ahí donde usted y yo tenemos que prestar atención y poner nuestro corazón. Cualquiera que te hiere en una mejilla, colócale también la otra. Ahí es donde el Señor nos enseña actitudes de triunfo, actitudes de victoria, actitudes que van a unir, actitudes que van a traer paz, actitudes que van a traer reconciliación, actitudes que van a traer edificación, actitudes que van a hacer que el amor de Dios reine en las vidas. Si alguien te quiere quitar la capa, dale también la túnica. Si alguien te quiere hacer andar una milla, ver con él 2. Eso no entra dentro del razonamiento humano, no entra dentro de la justicia humana. Pero Dios no se glorifica bajo nuestro razonamiento o nuestra justicia, porque la justicia de Dios es más grande, y la justicia de Dios se manifiesta que si tu enemigo tiene hambre, dale de comer; si tu enemigo tiene sed, dale de beber, porque haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. Es la única manera de traer un pensamiento digno para hacer reflexionar y pensar a la gente de su error, de su equivocación, cortando la raíz de la guerra, cortando la provocación de la sed de venganza, y permitiendo que la paz, el gozo, la alegría y la celebración venga sobre el hombre de Dios. Aleluya. Vean la actitud de Nabal. Vean la actitud de David. Vean la actitud de Abigail. Se puede decir claramente: gracias a Dios se evitó una matanza. Porque David estaba en condición, en capacidad de hacerlo. Pero hermano, aunque muchas veces tú te veas en condición o en capacidad de hacer alguna cosa, medita lo que vas a hacer. Medita si corresponde a una buena actitud o a una mala actitud. Medita el valor de la situación. Medita el costo, el precio. Medita las ganancias, medita las pérdidas. Porque son muchas las cosas que podemos perder por una mala actitud. O son muchas las cosas que podemos ganar por una buena actitud. Dígale a su hermano: qué cómodo estoy contigo. Cuando te portas bien, mejor. Cuando eres amable conmigo. Tú no sabes el aliento, la fuerza que me das cuando eres amable, atento y cariñoso. Esa es la regla de oro de alguien que tiene mucho que enseñarnos. Si tú no quieres mal para nadie, no te levantes en mal contra nadie. Si tú anhelas el bien, disponte a hacer el bien. Y como dice la palabra de Dios en Gálatas, no te canses nunca de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Es importante que usted y yo no desmayemos en esto, que podamos entender la importancia de la trascendencia tanto de las malas actitudes como de las buenas. Seamos conscientes, que haya conocimiento del daño y de la bendición. La palabra del Señor dice: mi pueblo perece porque le faltó el conocimiento.
Cuando no sabemos podemos tener una excusa. Pero usted y yo, a pesar de que el pastor no lo predique, a pesar de que el pastor no lo enseñe, tenemos la palabra de Dios, que es la palabra profética más segura, para que usted sepa. Aliméntese de la palabra. Deje que el Espíritu poderoso de la palabra de Dios lo inunde, lo enriquezca, le dé el conocimiento, le dé la sabiduría, la inteligencia espiritual, para que usted sea alumbrado con la verdad, que cada día usted sepa por dónde va, qué es lo que está haciendo, si lo está haciendo bien o lo está haciendo mal. Que su corazón sea alimentado con la palabra, para que haya la sensibilidad que la misma palabra de Dios trae sobre los corazones que la reciben con gozo. El que es alimentado con la palabra de verdad no está expuesto a la mentira, porque es el que es enriquecido con la verdad, se goza de la libertad en Cristo. Es necesario, hermanos, es necesario. Y es necesario meditar. El apóstol Pablo dice que examinemos todas las cosas, que retengamos lo bueno y desechemos lo que no nos conviene. Necesitamos darnos cuenta. El jueves estuve enseñando sobre el problema de las preocupaciones y el daño que hace vivir bajo la tensión y la opresión de las excesivas preocupaciones. Nos meten en afán, ese afán nos mete en ansiedad, esa ansiedad nos mete en depresiones, en angustias, en temores, en cosas horribles. Para que nos demos cuenta que todas las cosas, por pequeñas que sean, tienen una trascendencia y es una puerta abierta para que el diablo ponga su mano destructiva, robe, mate y destruya. Está en nuestra mano el hecho de poner al diablo donde tiene que estar, donde la palabra de Dios lo declara en Efesios, que está debajo de nuestros pies. Porque el poder y la autoridad de Dios, con la verdad de Dios, es suficiente para que toda obra del maligno esté golpeando en el vallado de Dios, que es fuerte y poderoso por el Espíritu de Dios. Y que nada ni nadie nos esté engañando, ni seduciendo, ni moviendo de la verdad, para que estemos edificados como esa torre fuerte delante de Dios, sabiendo que el que está gobernando, que el que está reinando en nuestras vidas es el Dios Todopoderoso. Aleluya. Esta mañana voy a terminar aquí, porque creo que